En este video vamos a explicar qué es la aceleración. La aceleración no es nada más que el cambio en la velocidad. Puede ocurrirle, por ejemplo, a este carrito. Si este carrito lleva determinada velocidad y de repente se detiene, entonces él ha sufrido un cambio en la aceleración. También puede ocurrirle a este otro carrito que va en sentido contrario y que de estar detenido pasa a tener un movimiento, entonces este carrito también se acelera. Puede ocurrirle a este niño que camina por la calle y de repente se detiene y decide regresar. Entonces también ha sufrido un cambio en la velocidad y por lo tanto se dice que ha habido una aceleración. La aceleración también puede aplicarse a un paracaidista que se acerca a la tierra o, por ejemplo, a un balín o a una bala que pueda salir disparada de una pistola. Cualquier objeto que esté en movimiento y que cambie su velocidad, entonces puede sufrir una aceleración. De manera simple podemos decir que la aceleración es el cambio en la velocidad con respecto a un determinado periodo de tiempo. Recordemos que la letra griega delta significa cambio, eso lo vimos en videos anteriores. Cuando nosotros vemos la letra griega delta significa que vamos a restar un valor inicial de un valor final. En este caso va a ser la velocidad final menos la velocidad inicial y el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿De qué maneras puede verse afectada la velocidad? Bueno, una velocidad puede ser que aumente, esto significa que tendría una aceleración positiva. Una velocidad puede ser que disminuya, es decir, un objeto que va muy rápido y que de repente se detiene o frena, entonces su aceleración sería negativa. Y también un objeto puede cambiar de dirección. Por ejemplo, estar en el eje X y de repente subir hacia el norte en el eje Y. Y si cambia de dirección, pues también eso significa una aceleración. Supongamos que este vehículo se mueve por la carretera. Vamos a poner este vehículo aquí. Si este objeto va por la carretera y él va acelerando, vamos a suponer que le damos una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. La de la aceleración son 2 metros por segundo al cuadrado. Ya vamos a ver qué significa esto. Pongámoslo aquí en esta recta donde podemos ver los tiempos. Al tiempo cero, digamos que va a iniciar su movimiento. Esto significa que su velocidad pues va a ser cero. Como lleva una aceleración de 2 metros por segundo, ¿qué significa? Significa que su velocidad después de un segundo va a ser de 2 metros por segundo. Una velocidad de 2 metros por segundo al cuadrado significa que por cada segundo de tiempo que pasa, la velocidad se incrementa en 2 metros por segundo. Veamos el ejemplo de este carrito. Al tiempo cero, el partido del reposo. Aunque no siempre tiene que ser así. Puede ser que para cuando nosotros empecemos a contar el tiempo, él ya traiga una velocidad determinada. Pero en este caso parte del reposo. Después de un segundo, él tiene una velocidad de 2 metros por segundo. Después de 2 segundos, él va a tener una velocidad de 4 metros por segundo. A los 3 segundos va a tener una velocidad de 6 metros por segundo. Y a los 4 segundos va a llegar a 8 metros por segundo. Entonces vemos que la velocidad se incrementa de 2 en 2. Porque tiene una aceleración de 2 metros por segundo. ¿Qué pasa si un objeto tiene una aceleración de negativo 5 metros por segundo? ¿Cómo interpretamos esa cantidad negativa? Bueno, recordemos que el tiempo nosotros lo tomamos desde cero a partir de donde empezamos a contar. Y puede ser perfectamente posible que este carrito ya trajera una velocidad. Supongamos que esa velocidad fuese de 50 metros por segundo. Entonces, ¿qué va a pasar después de un segundo? ¿Cuál va a ser su nueva velocidad si estamos partiendo de esta aceleración? Bueno, como por cada segundo de tiempo que pasa la velocidad se reduce en 5 metros por segundo, su nueva velocidad sería 45 metros por segundo. ¿Y qué pasaría después de 2 segundos? ¿Cuál sería su nueva velocidad? Pues sería 40 metros por segundo. ¿Qué pasaría después de 3? Entonces su velocidad sería de 35. Y claramente vemos cuál es la tendencia de este objeto. Este objeto no tiende a aumentar la velocidad, como la está disminuyendo, tiende a detenerse. Entonces a los 4 segundos iría por 30, a los 5 segundos iría por 25, sería su nueva velocidad. Y si sigue avanzando en el tiempo, va a llegar un momento en el que definitivamente este carrito se va a detener.